tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Anaís Álvarez y yo les voy a hablar sobre el fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio es cualquier proceso o experimento que bajo condiciones iguales puede producir diferentes resultados. Estos resultados no pueden predecirse con certeza antes de que ocurra el fenómeno. Por ejemplo, podría ser lanzar un dado, tirar una moneda o seleccionar una carta de baraja. Bueno, el espacio muestral es un suceso aleatorio, también conocido como un subconjunto del espacio muestral. Un suceso puede contener uno o más resultados del espacio muestral. Por ejemplo, lanzar un dado podría ser un suceso muestral, obtener un número par que corresponde al subconjunto A. Y la definición clásica de probabilidad es que se aplica cuando todos los resultados del espacio muestral son iguales. La probabilidad de un suceso AAA se define como el cociente entre el número del resultado favorable a AAA y el número total del resultado en el espacio muestral. Gracias. Soy integrante del grupo número 9. Distribución normal de la probabilidad, características y propiedades. En la gráfica tenemos la distribución normal, en la cual se observa que es de forma campanada. Se la conoce como la campana de la distribución. En el centro tenemos mu, que representa el valor de la media, y sigma, que representa la desviación estándar de la función de la densidad normal de la probabilidad. Ahora veamos cuáles son las características de la distribución normal. La primera que existe es un número infinito de curvas normales. Cada una de estas curvas normales está determinado o se distingue por la media y su desviación estándar. Tenemos aquí una de las tantas distribuciones normales. En el centro tenemos el valor de la media, la desviación estándar, representada por la letra sigma. Tenemos las siguientes características. En el punto más alto de la distribución es la media que coincide con la mediana y la moda. Habíamos dicho que la media se encuentra en el centro de la distribución. Si observamos en el centro corresponde a la mayor altura. Recordemos también que la moda es el dato con mayor frecuencia. Si realizamos un histograma, la moda es la barra más alta y precisamente aquí tenemos que la moda y la media coinciden porque es el punto más alto de la distribución. La mediana, por otro lado, divide el conjunto de datos en dos mitades iguales y también coinciden con la media. Observamos cómo al ser la media en el centro de la distribución, la mitad estará por debajo de la media y la otra mitad pasamos a la siguiente característica. La distribución normal es asimétrica, ya que habíamos visto que la distribución normal, la media, se encuentra justo en el centro de la distribución. Por lo tanto, a partir de la media, dividimos la distribución en dos partes. Son iguales, ya que la forma de la derecha de la media es una imagen especular. De la forma de la izquierda de la media observamos como la otra parte es exactamente igual a esta. Normales, ya que la misma media, pero diferente desviación estándar. La distribución en color rojo es la desviación igual a 10. Como podemos ver en la distribución en color rojo, ya que tienen la mayor desviación, más pequeña y más ancha a los lados. Por lo tanto, a mayor dispersión, un cambio de distribución. En el color azul tiene menor desviación estándar, es más angosta y tiene menor dispersión con respecto a la distribución. La roja, donde decimos que es el de mayor valor que sigma, es decir, mientras más desviación estándar sea, mayor la curva y será más ancha, lo que significa una mayor dispersión.
Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Martínez, soy del grupo 9 y voy a hablar sobre el tema 2.3, la teoría del muestreo, su fórmula de cálculo del tamaño de muestra. Primero, en estadística, ¿qué es el muestreo? El muestreo aleatorio simple es un método probabilístico que se utiliza para seleccionar una muestra para un estudio. La característica principal de este método es que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. La teoría del muestreo es una disciplina dentro de la estadística que se enfoca en métodos y principios para seguir una muestra representativa de la población, con el propósito de realizar inferencias o estimaciones sobre dicha población. Este enfoque permite obtener datos confiables y precisos sin necesidad de examinar a toda la población, lo cual puede ser costoso y poco práctico. Además, la teoría del muestreo trata de reducir los errores asociados al muestreo y asegura que las muestras elegidas permitan una conclusión más precisa sobre la totalidad de la población. Dentro de la teoría del muestreo existen dos métodos grandes y principales, que es el muestreo probabilístico, uno de ellos, que cada elemento de la población tiene probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado. Por ejemplo, estos incluyen el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerado. El otro grande grupo de muestreo es el muestreo no probabilístico, que es que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, lo que puede introducir sesgos. Un ejemplo de estos incluye el muestreo por conveniencia y el muestreo por juicio. La fórmula que se utiliza comúnmente para calcular el tamaño de la muestra en la teoría del muestreo es la siguiente. Ok, continuemos con el punto 2.4, el muestreo simple aleatorio. El aleatorio simple. ¿Pero qué es el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple es uno de los elementos de muestra que se selecciona al azar, lo que garantiza que la muestra obtenida sea completamente aleatoria. Con resultados, la probabilidad de obtener una muestra específica es la misma que la probabilidad de obtener cualquier otra muestra. Los pasos para realizar un muestreo aleatorio simple son los siguientes. Número 1. Crear una lista con los elementos de la población. Número 2. Asignar un número secuencial a cada uno de los elementos de la población. Número 3. Determinar el tamaño de la muestra. Número 4. Utilizar un generador de números aleatorios para seleccionar tanto números como el tamaño de muestras establecidos. Los elementos de la población que correspondan a los números generados serán los que formarán parte de la muestra. Un ejemplo relacionado con nuestro tema, que es el impacto del estrés académico en el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, sería: supongamos que queremos estudiar el impacto del estrés académico en el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Para ello decidimos utilizar una encuesta en la universidad que tiene un total de 800 estudiantes y queremos seleccionar una muestra de 80 estudiantes utilizando el método de muestreo aleatorio simple. Una lista de la población sería el primer paso. Primero crearíamos una lista que incluya a los 800 estudiantes de la universidad, donde cada estudiante tiene un número de identificación, por ejemplo, del 1 al 800. Después asignamos los números a cada uno de los estudiantes. Asignamos un número secuencial a cada uno de los estudiantes de la lista. Es decir, si el estudiante 1 tiene el número 1, el estudiante 2 tiene el número 2, el estudiante 3 tiene el número 3 y así sucesivamente hasta completar los 800 estudiantes. Definimos un tamaño de la muestra. Determinamos que queremos una muestra de 80 estudiantes. Y procedemos con el siguiente paso, que sería la selección aleatoria.
Utilizamos un generador de números aleatorios para generar 80 números entre 1 y 800. Por ejemplo, los números generados podrían ser 12, 349, 567, 784, etcétera, etcétera. Y seleccionamos por último la muestra, que serían los estudiantes cuyos números de identificación coinciden con los 80 números aleatorios seleccionados, que serían los que participen en el estudio que realizaremos. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo en la que la población se divide en subgrupos homogéneos, llamados estratos. Luego se selecciona una muestra aleatoria de cada uno de estos estratos de manera proporcional al tamaño de este en la población total. Este método asegura que todos los subgrupos están representados en una muestra, lo que mejora la precisión y la representatividad de los resultados en comparación al muestreo aleatorio. Con nuestro grupo realizamos una muestra estratificada sobre el impacto del estrés en el bienestar académico de los estudiantes universitarios, la cual definimos la población de estrés en los estudiantes universitarios. Identificamos los estratos basándonos en el tamaño de la muestra, la cual realizamos en 60 estudiantes encuestados, el año de estudio, ya sea el primer, segundo o tercer año de estudio, las facultades, ciencias, humanidades o ingeniería, la cual nos dio como resultado un 15% en ciencias, 15% en humanidades y 30% de estudiantes encuestados en ingeniería. Al realizar esta muestra, una vez seleccionados los estudiantes, le aplicamos esta encuesta, la cual divide el nivel de estrés y su nivel de bienestar económico. Analizamos los resultados. Al finalizar, realizamos los datos que representan cómo el estrés afecta el nivel académico de los estudiantes comparando con diferentes estratos. Este método asegura que cada subgrupo de estudiantes está adecuadamente representado. Muestreo por conglomerado. Es un método de muestreo probabilístico donde se divide la población en grupos conglomerados, seleccionando aleatoriamente algunos de estos para estudiar a todos los miembros del conglomerado. En el gráfico podremos observar que está segregado en 6 grupos, cuando 3 de estos grupos son separados para lo que tiene que ver al conglomerado seleccionado. En cuanto a su aplicación, el estrés en los estudiantes universitarios, que es el tema del grupo 9, se pueden seleccionar al azar entre universidades o facultades. La variable de estudio que hemos presentado pueden ser tanto género del estudiante, nivel de estrés en el último mes, tiempo para completar tareas académicas, método de aprendizaje preferido, semestre en curso, satisfacción con la vida académica, calidad de sueño en periodos de exámenes u horas diarias dedicadas al trabajo académico. En cuanto a sus ventajas y consideraciones del muestreo por conglomerado, tendremos dentro de las ventajas la reducción del costo y tiempo al muestrear grupos completos, mayor aplicabilidad en estudio con poblaciones dispersas. En las consideraciones a tener presente es el posible aumento en la variabilidad de la muestra. Requiere un análisis cuidadoso para evitar sesgos. Puede necesitar un tamaño muestral mayor para resultados más precisos. Esto en que si de pronto las muestras seleccionadas de la facultad o de las universidades son demasiado pequeñas para el resultado final. En la conclusión, nos deja que el muestreo por conglomerado es una herramienta poderosa cuando se enfrenta a poblaciones grandes y dispersas, como en el caso del estudio sobre el estrés en estudiantes universitarios. Al seleccionar conglomerados representativos y manejar adecuadamente la variabilidad inherente, el muestreo por conglomerado puede proporcionar datos valiosos y generalizables, permitiendo así obtener conclusiones relevantes sobre el bienestar académico y los factores que influyen en el estrés de los estudiantes.